Hola niños, buenos días. Bienvenidos a hoy, jueves 26 de noviembre del 2020. Vamos a ver el tema de federalismo y centralismo de historia. Continuamos con el valor tolerancia. Es la actitud de respetar las opiniones de los demás, aunque éstas no coincidan con las propias. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver, cuando Agustín de Iturbide fue destituido, o sea, que lo sacaron del poder, ¿verdad? Como emperador, y el Congreso convocó a elecciones, se formó un nuevo gobierno, una república federal, cuyo presidente fue Guadalupe Victoria. Entre los integrantes del Congreso había dos grupos de diferentes opiniones en cuanto a cómo debían regirse los estados que conformaban el país. Esto dio lugar a varias luchas entre ellas. O sea, estaba dividido, ¿verdad? Los integrantes del Congreso. Había dos grupos que unos no estaban de acuerdo con las opiniones de un grupo y este grupo tampoco estaba de acuerdo con las opiniones de ellos. Tenían diferentes opiniones en cuanto a la forma o al gobierno nuevo que iba a entrar en nuestro país, ¿verdad? Federalismo y centralismo. En el Congreso había dos grupos y aunque ambos buscaban la estabilidad política y social para iniciar el progreso económico de México, pues sus protestas en cuanto al gobierno eran contrarias, ¿verdad? Estaban en contra del gobierno. Los federalistas creían que la mejor opción era una república federal en la cual los estados eligieran a su gobierno, a su propio gobierno. Atendieron esos asuntos y que es que el presidente tuviera poca injerencia en ellos, ¿sí? Y los centralistas, en cambio, pensaban que lo más adecuado era una república central, es decir, un gobierno nacional muy fuerte que nombrara a los gobernadores de los estados y mantuviera al país unido. Esas eran las ideas, las opiniones de los federalistas y de los centralistas. Entonces, ¿qué querían los federalistas? A ver, ¿qué querían? Que los estados eligieran a su gobierno. Y que el presidente tuviera poca comunicación, intervención en ellos, ¿verdad? Que el presidente interviniera poco en ellos. Eso es como estamos ahorita, ¿no? Eso era lo que querían los federalistas. Mande. Que así es como estamos ahorita acá, ¿no? O sea, que cada estado tiene su... No, sí, cada estado tiene su gobierno, pero el presidente sí interviene en las decisiones de cada gobernador. o sea, Y como antes que... no querían que interviniera el presidente, que no se, Como, como que no se metiera pues en su forma de gobierno. Bueno, como si cada estado fuera un país. ándale, como si fuera independiente así. Entonces, los centralistas, ellos pensaban lo contrario, ¿sí? Que lo más adecuado fuera una república central. Quiere decir que hubiera un gobierno nacional muy fuerte y ese gobierno nombrara a los gobernadores de cada estado. Que él los eligiera y los enviara. Tú te vas para Sonora, tú te vas para Chihuahua a gobernar, tú te vas para Veracruz, etcétera, ¿verdad? Entonces, eran ideas muy diferentes entre ellos. Por eso entraban en conflicto. Había problemas entre ellos. Entonces, vamos a subrayar, ¿verdad? Eso que está subrayado es lo que pedían, lo que querían los centralistas. Entonces son ideas muy diferentes. ¿Sí entendieron? Para poder continuar. Vamos a continuar.
Las formas de gobierno en el México independiente son las siguientes. Dice, el presidente, el primer gobierno presidencial en la historia de nuestro país estuvo encabezado por Guadalupe Victoria. Él fue el primer presidente de nuestro país, Guadalupe Victoria. Empezó a gobernar de 1824 a 1829. Él fue el único presidente que cumplió su periodo sin ninguna interrupción, pese a la difícil situación política que vivía el país, porque el país, acuérdense que antes de que lo empezara a gobernar, tuviéramos un gobierno presidencial, era gobernado ¿por qué? Por reyes, por virreyes, ¿de dónde? De España, ¿verdad? España. De España directamente mandaban a alguien para que nos gobernara. Entonces, cuando ya México se independizó, gracias a la independencia de México, decidieron y eligieron a un presidente, a un gobierno presidencial, y fue el primero que eligieron a Guadalupe Victoria. Fue el primer presidente que tuvo nuestro país. Él fue el único presidente que cumplió su periodo sin ninguna interrupción, pese a la difícil situación política que vivía el país. El país quedó muy empobrecido, muy pobre, con muchos problemas económicos, sociales y de todo tipo, ¿verdad? Durante su mandato, sin embargo, se hizo más evidente la división entre federalistas y centralistas, e incluso entre los mismos federalistas. Entre los mismos federalistas, fíjense, empezó a haber problemas durante su mandato. Al término del gobierno de Guadalupe Victoria, se convocó a nuevas elecciones. Los candidatos eran los generales Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Esos dos eran los candidatos, así como el PRI y el PAN. ¿Sí se acuerdan? Sí se acuerdan, saben, ¿verdad? Entonces, había dos candidatos y tenían que votar, y el que tuviera más votos, pues iba a ganar para gobernar después de Guadalupe Victoria. Ambos eran federalistas. Gómez Pedraza resultó electo, fue el que ganó. Pero los seguidores de Guerrero, o sea, los que estaban con Vicente Guerrero, se impusieron por la fuerza, no estuvieron de acuerdo. Entonces lo nombraron, y nombraron ellos solos, nombraron presidente de México a Vicente Guerrero. Fíjense cómo había problemas desde antes. Bueno, entonces el gobierno de Vicente Guerrero no pudo solucionar los problemas económicos y políticos del país. Lo nombraron y ahí lo dejaron en el poder, ¿verdad? No pudo resolver los problemas porque eran muchísimos, ¿verdad? Además, la forma en que había llegado a la presidencia pues desprestigió a los federalistas, y muchas personas pues no aceptaron su autoridad, como que entró así como con trampa, lo metieron a la fuerza, no ganó, pero él va a gobernar. Entonces mucha gente ya no estuvo de acuerdo en esa decisión que tomaron los federalistas, ¿verdad? Y ahí empezó a haber problemas. En el estado de Veracruz estalló una rebelión. Una rebelión es como una guerra, ¿verdad? Que una disputa, muchas inconformidades, que exigían su destitución. ¿Qué quiere decir destitución? Querían que se saliera, lo querían sacar, no estaban de acuerdo. Ante ello, los centralistas pues tomaron el Congreso. Finalmente, Guerrero tuvo que renunciar a finales de 1829. Tuvo que renunciar porque la gente no lo quería. Entonces Vicente Guerrero solo duró unos meses en la presidencia de México. Unos meses. Anastasio Bustamante lo reemplazó, entró por él, ¿verdad? Porque el país no se podía quedar sin presidente, ¿verdad? Sin su gobernante principal. Entonces Anastasio Bustamante entró a reemplazarlo, apoyado por los centralistas, como que él venía del lado de los centralistas, ¿verdad?
Acuérdense que Vicente Guerrero era de los federalistas. Entonces, sin embargo, pues renunció en 1832. Y el encargado de terminar ese periodo presidencial tuvo que ser Manuel Gómez Pedraza. ¿Quién es Manuel Gómez Pedraza? El que estaba compitiendo con Vicente Guerrero, ¿sí se acuerdan? Que eran dos. Bueno, y él convocó, terminó el periodo presidencial, lo terminó y convocó a nuevas elecciones. Como para que lo votaran a él o algo así. Pues a lo mejor como para que votaran por él, no sé. El siguiente periodo presidencial comenzó en abril de 1833. Entonces, el anterior, ¿cuándo terminó? En 1832. Y el siguiente periodo comenzó en abril de 1833. Esta vez, Antonio López Santana fue elegido presidente y Valentín Gómez Farías vicepresidente. Antes existía el presidente y el vicepresidente. Tenía más poder el presidente, pero también el vicepresidente tenía poder, pero no tanto como el otro, ¿verdad? Entonces, mientras Santana descansaba en su hacienda de Jalapa, Gómez Farías asumió las riendas del gobierno e impulsó una reforma que buscaba reducir el poder económico de la iglesia. Sin embargo, esta medida generó protestas, ante lo cual Santana lo destituyó y la reforma no prosperó. O sea, Santana lo sacó a Gómez Farías de la vicepresidencia, ¿verdad? Porque él quería hacer una reforma para que la iglesia pues le redujeran el poder económico, no tuviera tanto poder económico. Durante los años siguientes, el gobierno se caracterizó por su inestabilidad. Estuvo muy inestable el gobierno. Las luchas entre centralistas y federalistas originó muchos levantamientos por el acceso al poder y los presidentes pues no terminaban su mandato. Salían, lo sacaban o se salían antes de terminar, de cumplir con los años que se tenían que gobernar, porque había muchos problemas entre federalistas y entre centralistas. Y pues el gobierno es obvio que no gobernaba a gusto porque estaban en contra de él, no lo dejaban trabajar como debe de ser. Francia permitió la entrega de barcos mexicanos en sus puertos. Sin embargo, reclamaba para sus comerciantes más privilegios en nuestro país. Esta petición, que no se resolvió de inmediato, hizo que Francia reconociera la independencia de México hasta 1830. Muy bien, gracias. ¿A quién me va a ayudar? Ricardo, por favor, con el reclamo. ¿Puedo leer la siguiente? Ricardo. Además de la petición de el comercio, Francia reclamó los saqueos de propiedades de franceses ocurridos durante los disturbios políticos y sociales. El gobierno de México, el pago por los daños sufridos, a lo cual se rehusó. Muy bien. A ver, muy bien, gracias. Además de la petición de comercio, dice, Francia le reclamó los saqueos de propiedades de franceses ocurridos durante los disturbios políticos y solicitó al gobierno de México el pago por los daños sufridos, a lo cual se rehusó. ¿Quién es México. México se rehusó. ¿Qué quiere decir se rehusó? Pues que no quiso. No quiso pagar. Entonces, ahí dice marzo de 1838. Pues eso. El gobierno mexicano debe, número 1,
Eso es lo que pidieron los franceses. Pagar a los franceses los daños por una cantidad de 600,000 pesos. Y, número 2, conceder a Francia un trato superior a otras naciones para comerciar. O sea, querían que les pagaran 600,000 pesos y aparte que tuvieran un trato excelente, mejor que a otras naciones. Pues qué chiste si ellos se supone que Francia son los prestamistas. Así es. A ver, aquí me va a ayudar Yair, por favor. Y luego Sebastián. Bueno, Sebastián. Yair, ¿me lees, por favor? Okay. Debido a que nuestro país no cumplió con las demandas de Francia, buques franceses llegaron a las costas del Golfo de México y en abril de 1838 impusieron un bloqueo, es decir, impidieron que barcos comerciales entraran y salieran del territorio. Esto detuvo el comercio con el exterior y generó pérdidas económicas. Muy bien. Entonces nos prohibieron el paso, la entrada, ¿a dónde? A Francia. ¿Qué A diga? Francia. A México. Sí. A Inglaterra. Sí, a A Francia. Francia. Y generó Muy bien. pérdidas Aquí me va a económicas ayudar Sebastián, por favor, la guerra. aparte de pérdidas económicas, pérdidas de vida también. Así es. En Jalapa, Veracruz, se reunieron representantes de México y Francia para llegar a un acuerdo. En noviembre de 1838, los barcos franceses iniciaron el bombardeo y tomaron Veracruz. México accedió a pagar los daños, pero se negó a otorgar privilegios a los comerciantes franceses y ofreció dar el mismo trato que a otros extranjeros. Finalmente, en marzo de 1839 se firmó un tratado en paz con Francia. Muy bien. Maestra, Lograron firmar en 1839 un tratado de paz, ¿verdad? Entre México y Francia. Mande. ¿cree que si no hubieran hecho... Muy bien, niños, entonces ahora vamos a continuar con la secuencia 2, lo que es el federalismo y centralismo en su libro. Vamos a ver lo que son las páginas 132, 133, 134 y 135. Es lo que con lo que se forma la secuencia 2. Vamos a leer y vamos a responder. Vamos a leer ese texto. Guadalajara, Jalisco, a 19 de enero de 1825. Querido diario, hace más de un año se promulgó la Constitución. Sin embargo, la lucha entre federalistas y centralistas no cesa. En el Congreso, en la empresa, en la prensa, en los cafés, en las tertulias, en los palenques, los centralistas rechazan abiertamente la República Federal, argumentando que en esta el presidente es una figura débil, sometida al poder legislativo y que en los estados los gobernantes hacen lo que quieren sin rendir cuenta a nadie. Yo no sé qué va a pasar si la lucha entre federalistas y centralistas continúa. Tendremos un país frágil a merced de grandes potencias como España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América, quienes esperan el menor pretexto para intervenir en los asuntos políticos de México e inclusive invadirlo si fuera necesario. El rumor crece. Se dice que España pretende reconquistarnos. También se habla de que los colonos tejanos tienen aspiraciones secesionistas. Y por si fuera poco, a Inglaterra le debemos hasta lo que traemos puesto. En este momento es importante estar unidos. Así solo podemos superar los problemas que agobian a México. Bueno, ese es un fragmento, es un texto que se encuentra en un diario. ¿Sí? Ahora vamos a responder las preguntas que están a nuestra derecha. Vamos a corregir. Llegamos y corregimos, por favor, la actividad número 2. Maestra, Mande.
Me está sacando mucho Fue ¿Cuáles el fueron mal las gobierno, consecuencias? el de acuerdo, cuando no tenían de acuerdo con quién iba a gobernar. Fue la inestabilidad política y el atraso del país. Maestra, los centralistas y los federalistas, es como ahorita en Estados Unidos. ¿Es como qué? Sí, O sea, es como si están como en Estados Unidos ahorita. sí, ajá. Es como, son como partidos políticos, como el PRI y el PAN, así, aquí. Cuando votan. Son los más Ándale. fuertes. Muy bien. O sea, Son los dos partidos más fuertes, sí. La inestabilidad política y retraso de nuestro país. y el atraso del país. Era más pelea antes. Muchos problemas, había muchas peleas, muchas guerras. Esos eran peleoneros. Es que no estaban bien conformados, pues no tenían De la esclavitud, la cancelación de permisos para recibir nuevos migrantes y la amenaza de cobro de impuestos. Hasta entonces estaban exentos de pago. exentos. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Aquí me va a ayudar. A ver. Emanuel. Emanuel, por favor, ¿me ayudas con la lectura, mi niño? Los colonos pensaban que la solución estaba en independizar a Texas de México y nombrar su propio gobierno. El ejército mexicano, encabezado por Santa Anna, se dirigió a oprimir la revuelta. Fue derrotado y Texas declaró su independencia en 1836. A finales de 1845, representantes estadounidenses viajaron a México para negociar la compra de territorios de la Alta California y Nuevo Muy bien. México. Muy bien. ¿Qué más? Síguele. Oferta rechazada por el Consecuencia, gobierno. Estados Unidos de América declaró la guerra a nuestro país en 1846 e inició su invasión con interés expansionista. Muy bien. A ver, no sé qué pasó ahí. ¿Quién terminó leyendo? El Yamal. Yamal. Entendió, es que le dije que le continuara. Dice, hubo una confusión. Muy bien, entonces, Emanuel y Yamal, gracias. Bueno, vamos a seguir subrayando. Bueno. Cobrar deudas. Y cobrar deudas. Y Perfecto. Francia, ¿qué quería Francia? Hay tres cosas. cobrar deudas. Cobrar deudas, Daños y prejuicios. cobrar daños y perjuicios. ¿Y qué Y más? reconquistar. No. No, obtener ventajas Obtener comerciales. ventajas comerciales. Acuérdense que España España quería conquistar. tener comercios aquí. Bueno, ahora van a dibujar un símbolo de la paz. El que ustedes quieran, lo pueden inventar, ¿está bien? Bueno, para continuar a la página. Una mano. Muy bien, entonces vamos a checar como las respuestas de su actividad número 6 y nos vamos a la Maestra, ¿me actividad puede número aceptar? Es que me voy a meter en otro dispositivo, pero no me Sí, acepta. sí, está bien. Y vamos a escribir en la actividad número 7 en qué forma de gobierno habrías propuesto tú. Mira, voy a borrar esto. Escribe qué forma de gobierno habrías propuesto para mejorar las condiciones de vida del país en el siglo XIX. A ver, ya supimos qué problemas estaba enfrentando nuestro país en el siglo XIX. Ustedes, cada quien, ¿qué formas de gobierno, o sea, las formas de gobernar, qué habrían propuesto
para que mejoraran esas condiciones. Cada quien va a anotar su respuesta. Es una respuesta Yo libre. la anoté. Bueno, muy bien. Y con esto damos por terminada la secuencia número 2 de historia, ¿verdad? Lo que son los centralistas y federalistas. Continuamos ahora con la materia de ortografía. Vamos a ver el vocabulario del segundo parcial y vamos a empezar a trabajar con las palabras de la 21 a la 30. ¿Está bien? Mande. 5 veces y en el diccionario. Muy bien, yo les voy a decir De la 21 a la 30. estas 10. Las vamos a escribir 3 veces cada una. Y buscamos 5. Las primeras. Estimular es como... Maestra, y vamos a buscar 5 Maestra, nombres. así Sí, mi cierra amor. nuestro cuaderno. Y estas 5 las vamos a investigar en el Ok. Así cerramos el cuaderno, maestra. y me las van a mandar por plataforma la evidencia. Ok. Ok. Ay, no. Vamos a usar el cuaderno después de 5 años. Ajá, ¿verdad?